Atención. ¿Sabías que existe un antiguo y enigmático libro que habla de ángeles caídos, gigantes, el diluvio universal y hasta el fin del mundo, pero que no aparece en la Biblia? Se trata del libro de Enoc, una obra que ha generado siglos de controversia entre eruditos y creyentes. ¿Por qué no forma parte de las Escrituras Sagradas? En este vídeo, te revelaré los misterios detrás de este fascinante texto. Empecemos. El libro de Enoc es una colección de escritos atribuidos a Enoc, el séptimo patriarca después de Adán y bisabuelo de Noé. La Biblia nos dice que Enoc fue un hombre tan justo que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. En Génesis 5 y 24 se dice, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Pero, ¿qué visiones celestiales experimentó Enoc en ese misterioso viaje? Este antiguo texto pretende ser el relato de las revelaciones de Enoc sobre los orígenes del mundo, su historia y su destino final. El libro de Enoc está compuesto por 5 partes: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de los sueños y la carta de Enoc. Cada parte ofrece contenido diferente, pero todas tienen un enfoque apocalíptico, anuncian el juicio final, la condenación de los malvados y la salvación de los justos. El libro está lleno de relatos simbólicos y sorprendentes. Nos cuenta sobre la caída de los ángeles que se unieron con mujeres humanas y dieron origen a los Nefilim, los gigantes mencionados en el Génesis. También narra el diluvio universal que destruyó a esos gigantes, y cómo el arca de Noé salvó a la humanidad y a los animales. Además, detalla la estructura del universo y los astros, y profetiza la llegada del Mesías, el Hijo del Hombre, que juzgará a vivos y muertos. Sorprendentemente, algunas partes del libro de Enoc tienen conexiones directas con la Biblia. Por ejemplo, en Judas 1, 14-15, se cita a Enoc profetizando la venida del Señor con sus santas decenas de millares, para juzgar a los impíos, una referencia tomada directamente del capítulo 1 del libro de Enoc. Esto muestra que, aunque no forma parte del canon bíblico, tuvo influencia en el pensamiento judío y cristiano temprano. Entonces, surge una pregunta clave: ¿por qué el libro de Enoc no está en la Biblia? Aquí entra la parte más importante, así que presta atención. El libro de Enoc es considerado un apócrifo, es decir, no es reconocido como inspirado por Dios ni incluido en el canon de las Escrituras. El canon bíblico, el conjunto de libros que la Iglesia acepta como sagrados y autoritativos, se formó a lo largo de siglos de discernimiento. El libro de Enoc nunca fue aceptado ni por el judaísmo rabínico ni por la mayoría de las iglesias cristianas, aunque algunas tradiciones, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, sí lo incluyen en su Biblia. ¿Por qué fue rechazado? Las principales razones son 3. Autoría dudosa: aunque lleva el nombre de Enoc, en realidad fue escrito por varios autores anónimos entre los siglos 3 a.C. y después de Cristo, lo que lo convierte en una obra seudónima. Contradicciones teológicas: el libro sugiere que los ángeles caídos enseñaron a los humanos el arte de la guerra, la astrología y la magia, atribuyendo el progreso de la civilización a influencias malignas, en lugar de a la bendición divina, lo que entra en conflicto con la narrativa bíblica. Estilo literario diferente: su lenguaje, lleno de símbolos exagerados y elementos mitológicos, lo aleja del estilo sobrio y directo de la Biblia, lo que podría confundir a los lectores respecto a su mensaje esencial. Por estas razones, el libro de Enoc fue excluido de la Biblia. Sin embargo, sigue siendo un texto fascinante para aquellos interesados en los temas que aborda, como la caída de los ángeles, los gigantes y el Apocalipsis. Aunque nos ofrece una perspectiva interesante, es importante no confundirlo con la revelación divina que encontramos en las Escrituras. Recuerda, solo la Biblia nos ofrece el plan de Dios para la humanidad y nos muestra el camino hacia la salvación a través de Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, ¿te gustaría conocer más sobre los secretos que revela este libro? Enoc nos dejó impactantes visiones sobre los ángeles, los demonios, el diluvio y el juicio final. Prepárate para descubrir las fascinantes revelaciones del libro de Enoc. El libro de las parábolas, las visiones astronómicas, los sueños y la carta de Enoc, 4 secciones llenas de revelaciones proféticas que te dejarán asombrado.
Hoy comenzamos con la más enigmática y controvertida de todas, el libro de los vigilantes. Este texto narra la impactante historia de los ángeles caídos, conocidos como vigilantes, que desafiaron a Dios y descendieron a la tierra. Estos seres celestiales, seducidos por la belleza de las hijas de los hombres, abandonaron su puesto en el cielo para unirse a ellas, enseñándoles secretos prohibidos. ¿Magia? ¿Astrología? ¿Metalurgia? Todo tipo de conocimientos ocultos y artes oscuras que no estaban destinados para los humanos. Pero su rebelión no solo trajo sabiduría corrupta, también generó una descendencia monstruosa, los Nefilim, una raza de gigantes violentos y voraces, sin alma, que devastaron la tierra, devorando tanto a hombres como a animales. Esta situación extrema llevó a Dios a tomar una decisión drástica, el diluvio, enviado para purgar al mundo de estos seres abominables y a la humanidad pecadora. Sin embargo, surgen preguntas inevitables: ¿quiénes eran realmente estos vigilantes? ¿Por qué traicionaron a Dios? ¿Y cuál fue su destino tras el diluvio? Los vigilantes eran 200 ángeles pertenecientes a la clase de los Grigori, que significa los que vigilan. Su misión original era proteger a la humanidad, pero bajo el liderazgo de Semiaza, se rebelaron. Semiaza convenció a sus compañeros de que sellaran un pacto y tomaran esposas entre las mujeres humanas. Así comenzó su caótica caída. No solo engendraron a los Nefilim, sino que también revelaron a los humanos conocimientos prohibidos. Asael, por ejemplo, enseñó a los hombres a forjar armas, mientras que otros les mostraron cómo extraer metales, fabricar joyas y adornar sus cuerpos. A las mujeres, les enseñaron los secretos del maquillaje y la seducción. Estos saberes, en lugar de mejorar la vida humana, se convirtieron en herramientas de engaño, guerra, idolatría y corrupción. Como resultado, la tierra fue llenándose de maldad, violencia y pecado. Pero lo más aterrador fue la creación de los Nefilim, cuyo nombre significa los caídos o los que hacen caer. Estos gigantes, con alturas que oscilaban entre los 3 y 15 metros, poseían una fuerza y astucia sobrehumanas. Pero su hambre era insaciable, y cuando los recursos de la humanidad no fueron suficientes, comenzaron a devorar tanto a hombres como a animales, e incluso entre ellos mismos. La desesperación de los humanos llegó al cielo, y sus clamores fueron escuchados por Dios. Dios envió a 4 poderosos arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, con órdenes específicas para detener la corrupción. Miguel encadenó a Semiaza y a los demás vigilantes, arrojándolos a un abismo oscuro donde esperarán el día del juicio final. Gabriel destruyó a los Nefilim provocando guerras entre ellos hasta su exterminio. Rafael ató a Asael y lo envió a un desierto, donde sufriría hasta el gran día del castigo. Uriel advirtió a Noé del diluvio, permitiéndole salvar a su familia y a los animales en el arca. El diluvio cumplió su propósito, los vigilantes fueron encarcelados, los Nefilim exterminados, y la humanidad, borrada de la tierra. Solo Noé y su familia fueron salvados. Sin embargo, el libro de Enoc sugiere que algunos Nefilim sobrevivieron como espíritus malignos, vagando por el mundo como demonios, hijos de los ángeles caídos, y continuaron causando problemas. Enoc también revela que, en los últimos tiempos, los vigilantes serán liberados de su prisión y enfrentarán el juicio final, arrojados al fuego eterno. Pero esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿son los vigilantes y los Nefilim los mismos ángeles caídos que menciona la Biblia? La Biblia describe una rebelión de ángeles encabezada por Lucifer, el querubín protector que buscó ser igual a Dios y fue expulsado del cielo junto con 1/3 de los ángeles. Estos se convirtieron en Satanás y sus demonios, enemigos de la creación divina. Algunos estudiosos creen que los vigilantes y los Nefilim son parte de estos ángeles caídos, mientras que otros piensan que son entidades distintas. Sea como sea, tanto los vigilantes como los ángeles caídos se rebelaron contra Dios y serán condenados en el día final. Ahora avancemos a la segunda sección del libro de Enoc, el libro de las parábolas. Curiosamente, esta parte no se encontró en los manuscritos del Mar Muerto, lo que sugiere que fue escrita posteriormente, quizás en el siglo I a.C. o DC.
Este libro contiene 3 parábolas que exploran el destino de los ángeles caídos, los justos, los impíos y la venida del Mesías. La primera parábola, titulada El juicio de los reyes y los poderosos, relata cómo Enoc fue llevado al cielo por 2 ángeles y fue testigo del juicio de los ángeles rebeldes que se unieron a Satanás y corrompieron a la humanidad antes del diluvio. Dios también castigará a los reyes y poderosos que, siguiendo el camino de los ángeles caídos, oprimieron a los débiles y vulnerables. El mensaje es claro: el juicio está cerca, y solo los justos se salvarán. La segunda parábola, la parábola de los elegidos y los santos, revela la identidad del Mesías, llamado el Hijo del Hombre, el ungido y el elegido. Este Mesías, que existía antes de la creación del mundo, vendrá en las nubes del cielo acompañado por miles de ángeles, para sentarse en el trono de Dios y juzgar a los vivos y a los muertos. Él condenará a los pecadores y los arrojará al fuego eterno, mientras que los justos heredarán el reino de Dios. Había un palacio de cristal rodeado de fuego y relámpagos, iluminado por la luz de millares de ángeles que cantaban incesantes alabanzas al Creador. En el centro de ese majestuoso palacio, un trono de gloria resplandecía, y sobre él se sentaba el Señor de todo lo visible e invisible, vestido de blanco inmaculado y coronado con oro puro. Su rostro irradiaba una luz tan brillante que Enoc no podía sostener su mirada, y su voz retumbaba como el eco de un trueno poderoso. A la derecha del trono se encontraba el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, cuya apariencia era la de un hombre, pero sus ojos ardían como fuego y sus cabellos eran como la nieve pura. A su izquierda, el arcángel Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, sostenía una espada de fuego, lista para ejecutar la justicia divina. Ante tal visión, Enoc se postró con reverencia ante el trono de Dios, adorándole con temor sagrado y profundo amor. Entonces, la voz del Todopoderoso resonó como el rugido de las aguas, y le habló a Enoc, revelándole que él es el creador de todo lo que existe y que su plan para la humanidad ya estaba en marcha. Le dijo que había enviado a su Hijo para salvar a los hombres de sus pecados, y que pronto regresaría para juzgar a los vivos y a los muertos. Los justos heredarán la vida eterna, mientras que los impíos sufrirán el castigo eterno. Amo a la humanidad, dijo Dios, y deseo que se arrepientan y vuelvan a mí. Y le ordenó a Enoc que escribiera todo lo que había visto y oído, para que lo transmitiera a sus hijos y a las generaciones futuras. Así concluyó el asombroso viaje de Enoc por los cielos, y con ello, escribió el libro de las visiones astronómicas, una joya de revelación que nos muestra la grandeza de Dios, la belleza de su creación y el destino final de su pueblo. El cuarto libro de Enoc es conocido como el libro de los sueños. En este, Enoc relata 2 sueños proféticos llenos de símbolos y misterios que abarcan desde el pasado hasta el futuro de la humanidad. Estas visiones están cargadas de imágenes impactantes, animales que representan a reyes y naciones, ángeles que vigilan los confines del cielo y el infierno, y un gran juicio final que decidirá el destino de los justos y de los malvados. ¿Te gustaría descubrir más sobre estos sueños? ¿Saber qué significan y cómo se conectan con las profecías bíblicas? Entonces, acompáñame mientras desentrañamos juntos los misterios del libro de los sueños de Enoc. El primer sueño de Enoc abarca la historia de la humanidad desde la creación hasta el diluvio. En él, Enoc vio una gran vaca blanca que emergía del mar y dio a luz a un becerro, que representaba a Adán, el primer hombre. Este becerro tuvo descendientes, entre los cuales uno destacaba, un becerro con una estrella en la frente. Este era Enoc, el elegido por Dios. A medida que los becerros se multiplicaban y llenaban la tierra, algunos de ellos comenzaron a corromperse y rebelarse contra Dios. Estos representaban a los hijos de Caín, el asesino de su hermano Abel. Enoc observó cómo estos becerros se mezclaban con hembras de otras especies, que simbolizaban a los ángeles caídos que se enamoraron de las hijas de los hombres. De esta unión nacieron gigantes, seres violentos y perversos que oprimían y devoraban a los demás. Dios, enojado por la maldad que dominaba la tierra, decidió enviar un gran diluvio para purificarla. Sin embargo, Noé y su familia, los únicos justos, se salvaron. Ellos fueron representados por una oveja blanca que salió de la vaca y construyó un arca, en la que se refugió con otros animales.
Este sueño es una alegoría de la historia del Génesis, desde la creación del hombre hasta el diluvio. En él, Enoc no solo vio la justicia de Dios, sino también su misericordia al darle una nueva oportunidad a la humanidad a través de Noé. Pero este no fue el único sueño que Enoc tuvo. El segundo fue aún más profundo, pues le permitió ver el futuro de la humanidad hasta el fin de los tiempos. En este sueño, Enoc presenció una serie de visiones simbólicas que describían los eventos más importantes de la historia, desde el diluvio hasta el juicio final. Estas visiones estaban representadas por animales, colores y números que guardaban un profundo significado profético. En la primera visión, Enoc observó a la descendencia de Noé y cómo la tierra fue dividida entre sus hijos. Una oveja blanca, Noé, dio a luz a 3 ovejas, que representaban a Sem, Cam y Jafet, quienes se repartieron la tierra en 3 partes, Asia, África y Europa. Cada territorio estaba simbolizado por un color, blanco, negro y rojo, respectivamente. La segunda visión mostraba la construcción de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. Enoc vio cómo las ovejas blancas que habitaban en Asia se rebelaron contra Dios y quisieron construir una torre que alcanzara el cielo. Pero Dios frustró sus planes, confundiéndoles el habla y dispersándolos por toda la tierra. La tercera visión abordaba la historia de Israel y sus reyes. Dios escogió a una oveja blanca, Abraham, el padre de la fe, y le prometió que haría de él una gran nación y que le daría la tierra de Canaán. Como herencia de Abraham, nacieron Isaac y Jacob, y de Jacob surgieron los 12 patriarcas, los fundadores de las 12 tribus de Israel. En su visión, Enoc fue testigo de cómo los hijos de Jacob traicionaron a su propio hermano, José, vendiéndolo como esclavo a los egipcios. Pero lo que parecía ser el fin de José, fue en realidad su elevación. Enoc vio cómo José se alzó como gobernador de Egipto, convirtiéndose en el salvador de su familia y del pueblo, rescatándolos de una hambruna devastadora. Luego, Enoc presenció el florecimiento del pueblo de Israel en tierras egipcias, pero también cómo fueron oprimidos por el faraón, una bestia imponente, comparable a un elefante en poder y crueldad. Sin embargo, Dios no se olvidó de ellos. Enoc contempló el llamado de Moisés, una oveja humilde pero fuerte, elegido por Dios para liderar la liberación de su pueblo, guiándolos a través del desierto hacia la tierra prometida. En su visión, Enoc observó cómo Dios entregó la ley a Moisés, junto con el diseño del tabernáculo, el lugar sagrado donde habitaría su presencia. Pero también vio la rebeldía de los israelitas, como una y otra vez quebrantaron la ley, apartándose de su Dios. Las consecuencias fueron severas. Enoc contempló plagas, guerras y exilios que cayeron sobre el pueblo como juicio divino, pero también presenció la inmensa misericordia de Dios, quien perdonó y restauró a Israel una y otra vez. A lo largo de su visión, vio cómo se levantaron jueces, profetas y reyes para gobernar al pueblo. Algunos fueron fieles a Dios, mientras que otros se apartaron de su camino. Entre estos reyes, Enoc destacó a David, una oveja con cuernos, símbolo de su realeza y fortaleza, y a Salomón, una oveja coronada, que en su esplendor construyó el templo de Dios. Esta visión de Enoc es una alegoría detallada de la historia de Israel, su relación con Dios y la serie de altibajos que el pueblo vivió, tal como se relata en los libros de Éxodo, Números, Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas. Enoc fue testigo del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, pero también del pecado y la desobediencia que alejaron al pueblo de Dios. A pesar de todo, Enoc vio cómo Dios, en su infinita justicia y misericordia, juzgó a su pueblo, pero también mostró su fidelidad al restaurarlos. Y ahora hemos llegado a la parte final, la carta de Enoc. Es un mensaje breve pero poderoso, dividido en 2 secciones, la epístola de Enoc y el Apocalipsis de las semanas. En la epístola, Enoc escribe a sus descendientes, advirtiéndoles sobre el juicio que caerá sobre los impíos y animándolos a seguir el camino de la justicia. Les habla con autoridad, revelando que ha sido testigo de las acciones de los ángeles caídos que se unieron con las hijas de los hombres, dando lugar a los gigantes que corrompieron la tierra con su maldad y violencia. Estos ángeles y sus hijos fueron castigados con el diluvio, pero sus espíritus siguen vagando, tentando y engañando a la humanidad. Enoc exhorta a sus hijos a no dejarse seducir por estos espíritus malignos, sino a mantenerse fieles a la ley de Dios, la cual fue entregada a Moisés. Les asegura que Dios recompensará a los justos con la vida eterna, mientras que los impíos serán condenados al fuego eterno.
Enoc también narra cómo ha visto el cielo y el infierno, y cómo ha escuchado la voz de Dios, quien le reveló los secretos de la creación y del fin de los tiempos. Aquí comienza una parte crucial del relato, el Apocalipsis de las semanas. En esta visión, Enoc desglosa la historia de la humanidad en 10 grandes periodos, o semanas, cada una representando una etapa clave desde la creación hasta el juicio final. A través de estas semanas, Enoc relata eventos trascendentales como el diluvio, la construcción de la Torre de Babel, el Éxodo, la edificación del templo, la venida del Mesías, la destrucción de Jerusalén, la persecución de los santos, la apostasía, la aparición del Anticristo, la resurrección de los muertos, el juicio universal y, finalmente, el establecimiento del reino de Dios. Con estas visiones, Enoc nos revela no solo la historia del pasado, sino también el destino de la humanidad. Un destino que está marcado por la justicia divina y la promesa de redención, una promesa que se mantiene viva a través de los siglos, en la espera del juicio final y el reinado eterno de Dios. Enoc, una figura enigmática, nos revela en sus visiones una secuencia profética fascinante. Según él, vivimos en la 7ª semana, pero la 8ª semana traerá consigo la justicia divina, cuando el Mesías reinará sobre la tierra. La 9ª semana será la del juicio, donde el Anticristo se levantará contra Dios y los elegidos. Sin embargo, será derrotado por el Mesías, quien vendrá acompañado de sus ángeles y santos. Finalmente, la 10ª semana marcará el fin de los tiempos, los cielos y la tierra serán renovados, los justos vivirán eternamente con Dios, mientras que los impíos serán lanzados al lago de fuego. ¿Qué piensas de esta visión que Enoc nos ofrece sobre el fin de los tiempos? ¿Crees que ya se ha cumplido o que todavía aguarda en el futuro? Hasta ahora, hemos explorado detenidamente los distintos libros que componen el libro de Enoc. Sin embargo, persisten algunas preguntas cruciales. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre este enigmático libro? ¿Es una obra inspirada por Dios o simplemente un texto apócrifo y herético? La respuesta no es tan simple. El libro de Enoc no está incluido en el canon oficial de la Biblia, es decir, en la lista de libros considerados sagrados y autoritativos. Sin embargo, la Biblia sí lo menciona, lo que al menos le otorga un cierto valor histórico y profético. Por ejemplo, en Judas 1:15 leemos, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los impíos y sus obras. Esta cita es una referencia directa al libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9 y 10, donde se expresa exactamente lo mismo. Otro ejemplo lo encontramos en Hebreos 11, 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Esta afirmación está basada en Enoc 12, 1, 2, donde se describe cómo Enoc fue llevado al cielo por los ángeles. Estos y otros pasajes bíblicos demuestran que el libro de Enoc era conocido y respetado por los autores sagrados, revelando verdades divinas a través de su protagonista. Sin embargo, el hecho de que la Biblia mencione el libro de Enoc no implica que sea infalible o tenga la misma autoridad divina. El libro de Enoc contiene errores, contradicciones, y elementos mitológicos que no concuerdan con la enseñanza bíblica. Por esta razón, su lectura debe hacerse con cautela y siempre comparándose con la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios. Por otro lado, en el Antiguo Testamento encontramos visiones proféticas similares sobre el fin de los tiempos, como las del profeta Daniel. En Daniel 7, 13-14, por ejemplo, se nos dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre y le fue dado dominio, gloria y reino, su dominio es eterno, y su reino no será destruido. Este pasaje se asemeja mucho a lo que leemos en el libro de las parábolas de Enoc, capítulo 46, vi a uno que tenía una cabeza de días, con su cabellera blanca como lana, y junto a el otro cuyo rostro era como el de un hombre. Este es el Hijo del Hombre, quien levantará a los reyes y quebrará los dientes de los pecadores. Las similitudes entre las visiones de Daniel y Enoc son sorprendentes. Ambos describen al Hijo del Hombre, que vendrá con las nubes del cielo para establecer el reino de Dios y juzgar a los impíos. Estas coincidencias indican que el libro de Enoc comparte ciertos aspectos con la Biblia. Sin embargo, no debemos confundir estas semejanzas con una total compatibilidad. Existen diferencias doctrinales y contradicciones que han llevado a la mayoría de las iglesias cristianas a rechazar el libro de Enoc como inspirado o autoritativo.
En resumen, aunque el libro de Enoc contiene visiones impactantes que se alinean con algunos pasajes bíblicos, no tiene la misma autoridad que las Escrituras. Su valor radica más en su relevancia histórica y en la capacidad de hacernos reflexionar sobre el fin de los tiempos. Pero su contenido debe ser evaluado cuidadosamente, siempre a la luz de la palabra de Dios. Una de las principales diferencias entre el libro de Enoc y la Biblia es que el primero presenta una visión dualista del universo, donde dos fuerzas colosales se enfrentan por el destino de la humanidad. Por un lado, está el Señor de los Espíritus, el Dios verdadero, y por el otro, el príncipe de los demonios, conocido como Satanás, el gran adversario de Dios. Según el libro de Enoc, Satanás fue el líder de los vigilantes, ángeles que se rebelaron contra el Creador y corrompieron a la humanidad. En este relato, Satanás aparece bajo múltiples nombres, como Ascel, Biliel, Mastema y Semia, cada uno de ellos asociado a diferentes maldades y engaños que han marcado la historia. Enoc describe la titánica guerra que estalló entre los ángeles leales a Dios y los ángeles caídos, y como Dios, en su justicia, envió a 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Estos poderosos seres celestiales encadenaron a los vigilantes y a los nefilim en el abismo, un lugar de tinieblas y tormento, donde permanecerán hasta el juicio final. Sin embargo, la Biblia nos presenta una perspectiva diferente sobre Satanás y los ángeles caídos. En sus páginas, no se menciona a Satanás como líder de los vigilantes, ni se le asignan los mismos nombres que encontramos en Enoc. De hecho, la Biblia no nos ofrece detalles explícitos sobre el origen de Satanás ni sobre el motivo exacto de su rebelión. Lo que sí nos dice es que Satanás es el adversario por excelencia de Dios y de la humanidad, el padre de la mentira, el acusador, el tentador, el dragón, la serpiente antigua, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el ángel de luz, el león rugiente y tantos otros títulos que reflejan su carácter maligno y su influencia perversa. La Biblia también revela que Satanás lidera un ejército de ángeles caídos, conocidos como demonios, quienes le sirven con fidelidad y buscan sabotear la obra divina y engañar a los seres humanos. El conflicto espiritual es real, la Escritura nos describe la batalla constante entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Pero también nos da esperanza, mostrándonos que Dios ha otorgado a los creyentes la autoridad para resistir al maligno y a sus huestes en el nombre de Jesús. Finalmente, la Biblia profetiza el destino inevitable de Satanás y sus seguidores, el lago de fuego, donde serán arrojados para siempre tras el juicio de Dios. Es este destino final el que nos recuerda la importancia de comprender estas diferencias y tener cuidado con lo que leemos y creemos. No digo que el libro de Enoc sea completamente negativo o carente de valor, ciertamente puede ser leído y estudiado, pero siempre con discernimiento y precaución, comparando sus enseñanzas con la Biblia, que es la única y suficiente palabra de Dios, la verdad que nos hace libres, la espada del Espíritu, la lámpara que guía nuestros pasos, y el alimento espiritual que nutre nuestras almas. La Biblia es el libro que Dios nos ha dado para revelarse a sí mismo y a su Hijo, Jesucristo, quien es el único camino, la verdad y la vida. Solo Él puede salvarnos, sanarnos, liberarnos y transformarnos. Por ello, la Biblia debe ser nuestro libro principal de estudio y meditación, porque nos revela el amor, la voluntad de Dios y nos prepara para el día en que lo veremos cara a cara. En conclusión, mi reflexión personal es que, aunque el libro de Enoc es fascinante y polémico, debemos abordarlo con sabiduría. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor este tema tan profundo y controversial. Si tienes alguna opinión o reflexión, te invito a compartirla en los comentarios, y así enriqueceremos este diálogo juntos. Recuerda, el propósito de este vídeo no es ofender ni confrontar a nadie, sino edificar e informar con amor y respeto. Seamos siempre amables y respetuosos, sabiendo que todos estamos buscando la verdad y el bien. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.